Entre Amigos es una presentación de Tigo. Un programa más, señor Marcos Brizuela. Red Guaraní, el canal de la familia. La Peña entre amigos. Señores, comenzamos un domingo más en sus hogares. Un abrazo grande, un abrazo fraterno, enorme para cada uno de ustedes. La Peña entre amigos comienza con estos números que nos va a decir mi compadre Marcos Brizuela. Con números espectaculares, mi querido compadre. Pasa que tenemos últimamente la convocatoria de la gente del interior, mejores músicos y grandes amigos. Hoy tenemos gente de Eusebio Ayala, Barreros Grandes. Tenemos gente del Chaco, de Villa Ayes y también de Itagua. El grupo musical Pasión Musical, bienvenidos compañeros de Barreros Grandes. Este es un grupazo, ¿eh? Grupazo. Sí. Tiene una belleza y algunos hombres no muy bellos. Sí. La directora de... Sí, muy bella. Mauricio. Vamos por Anducho. Villa Ayes. Mauricio Martínez Celaya. Acompañado del abuelo. Fíjate, generación de guitarreros. Sí. Mira un poco lo que dijiste vos, los requintos del Paraguay. Ahí está. Sí, señor, así es. ¿Y el diente de leche? Y un viejo triunfador en todo el mundo, Isidro Benítez, compañero de Itagua. El diente de leche Isidro, ¡ay, te código! ¡Qué peña! Comenzamos nuestra peña entonces. Pasión. Jatito. Oye, Josete. Tito Méndez. Del dúo Méndez López, el hijo de Tito. Un abrazo grande para Tito. Vamos a comenzar con ustedes. Así. Cuando te perdí, no me concordé con la realidad. Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad. La humilde casita que fue nuestro nido muy triste quedó. Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor. Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel. Al verte rendida por otra ilusión de celos y angustia, mataste mi amor. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto. Cerrando los ojos me puse a llorar.
Andrea, ¿y vos sos la punteadora, la primera guitarra? Oh, ¡qué maravilla! Andrea. ¿Primera guitarra? Sí, qué lujo para este grupo. Sí, che. señor. Baile, vio. ¿Qué te parece? ¿Por dónde te va? Pero y monumental, una estrella ahí entre tantos hombres apuestos. De ahí va y se ve en el término folclórico, no la que hay nada. No la que hay nada. Compadre, pórtese bien. Che, Isidro. Sí. Ahí está Isidro. Qué cantorazo, ¿eh? Sí. Cada música cambiado de anteojo. Depende. Depende, vio. Sí. O sea que al Este último- es para el programa, un programa especial de programa especial, anteojo. por eso no. ¿Qué te Ahí está parece? Isidro. Entre amigos, pero y Sí. ¿Y esta muñeca? Y va a estar. Mi Ah, hijita. ¿Cómo te llamas? acá me. Melina. ¿Eh? Melina. 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 ¿Vas a bailar? Isidro, ¿qué vas a cantar? Y Para vamos que a baile la cantar, nena. Ya por eso yo te digo un Pablo Breve de Mi Sueño Dorado. Ah, ¿Dónde dice? Bien, bien. Yo baila, Chulo. Flor de mi sueño dorado, en verde selva nacida. Mi verso de despedida, regenduta maipajá. Dolor profundo arajá, al tiempo de mi partida. Imposible mi querida, hambre asilo que ya tajá. El destino maldito y cruel en su alma cherupí. Amon brinde wi, ojones en boweyi. Ay katunta biseño tu, ya yo sabe el mahanguame. Aupevare y pajama, quiero verte se tu pase. Cuando en la oscura noche el duronero vetame, otro y tema y maracasame o moñe endereco de mí. Au pero que na eres mi, será y junigo tu ambueisa. Aseye piwa y seiteisa, debe guarante voy. Adiós flor ya repitama, en otro brazo gozando. Hacen taja llorando, roja y jubilotumi. Ay potamarán de feliz durante toda tu vida. Adiós mante mi querida, me voy llorando por ti. Bueno. Che, Cristian, qué lindo dúo que pones. ¿Eh? Que lo ruidía. Nuestro gran amigo. Ya lo que... Qué lindo dúo que hacen. Buen músico y futuro doctor. Lo que Juanca. es, Cristian, lo que es la vida, ¿no? Sí. Que lo ni travesaño ni nupaya, hagan de ángulo para ustedes me meten. A eso quería llegar. Bueno, verdad, espectacular. Qué grupazo Isidro, en serio. Espectacular. Espectacular, qué lindo, ¿eh?
Qué lindo Qué requinto, y maravilla. qué lindo todo. Y bueno, vamos a escuchar a Mauricio. Mauricio, ¿Y vos a dónde venís, Mauricio? Vengo de Villalles. ¿De Villa? ¿Acá de Villa? Sí. ah, Hijo, qué chaqueño, qué muchos requintistas que hay. chaqueños, exactamente. Chaqueño, ¿eh? ¿Qué va a tocar, Cristian? Mauricio. Empezaremos con el tema Tromporaza. Bien. Ah, bien. Buena. Bueno, maestro. Señores, volvemos en un momento.
Continuando con nuestro programa, acá en el canal de la familia, La Peña Entre Amigos, tenemos el honor, el privilegio de recibirle al presidente de la Asociación de Músicos del Paraguay, el ingeniero Teteto. ¿Cómo está, señor? Teteto Molina. Sí, Teteto Molina. Juan Y acá, Cancio. y quiero que le presente, presidente, a tus acompañantes, tu guardaespaldas. Sí, Sale el... Escucha, sale. Sí, sale. Queridos colegas de todo el Paraguay y del extranjero, mañana tenemos un importante evento, la Convención Nacional de la Asociación de Músicos del Paraguay en el Congreso Nacional. Querido Juan Cancio, querido Marcos Brizuela, gracias por esta oportunidad que nos está dando a la Asociación de Músicos del Paraguay, y quiero presentar a nuestros integrantes, a la querida Lilia Doldán, secretaria de Cultura de la Asociación de Músicos del Paraguay, el secretario de Prensa y Propaganda, el querido Rubén Darío Fernández Fumilla. Rubencito le conoce, Rubencito Comercial, Rubén Darío Comercial. También tenemos una visita importante para mañana, ya preparado para el Congreso. Está presidente de la Asociación de Músicos Chaqueños, Buenaventura Celaya, con su grupo, está acá ya actuando. También los amigos de Eusebio Ayala, Fuego y Pasión. Pasión musical. Fuego y Pasión, no voy a decir, porque tienen fuego cuando tocan. Cuyo presidente es Catalino Gil, el querido amigo, colega también acá del trío Azul, el internacional Trío Azul, que ha marcado mucha trayectoria con la música nacional y ahora internacional. Desde Salta vienen organizados los músicos de la Asociación de Músicos de Salta, residentes en Salta. Viene el amigo, el presidente Lalo González con su grupo, el Trío Azul. Y también tenemos de Buenos Aires, la Asociación de Músicos de Buenos Aires, con Martín Arzamendia. También la Asociación de Músicos de España, que viene con su Ernesto Cuchonal. De Nueva York, Ángel Benítez. Y todas las asociaciones del interior, de Itapúa, Ciudad del Este, Itagua. Nuestro querido presidente de Itagua disculpen, también. el presidente Claro, de la está acá Asociación presente. de Músicos de Itagua. Por favor, me hacen recordar porque es como un hermano. Isidro Benítez es el presidente de la Asociación de Músicos de Itagua, quien también estará con su equipo mañana en la Convención Nacional. Con 3 objetivos fundamentales: la unidad total de los músicos del Paraguay y en el extranjero, también un acuerdo para la lucha de reivindicación de la dignificación de la profesión de músico del Paraguay y su familia, según los derechos constitucionales. También la firma de un acuerdo al final para apoyar este proyecto de ley que está en el Parlamento, que es nuestro proyecto de ley que está allá de jubilación, seguro social y el canon a los músicos extranjeros que vienen al Paraguay. Para todos los queridos colegas, están invitados mañana la concentración a las 6 de la mañana en la Asociación de Músicos del Paraguay, con un mate yehú y también un cocido con leche yehú para poder preparar la fuerza para llegar al Congreso. A las 9 de la mañana se inicia la Convención Nacional, la primera en la historia de la Asociación de Músicos Organizados en el Paraguay. Y gracias por esta feliz oportunidad, querido Juan Cancio y Marco Brizuela, mis ídolos personales también, porque ellos son los ejemplos realmente de apoyo y respaldo a los músicos paraguayos. Por eso estamos aquí, queridos, y gracias y bendiciones. Yande Yaraguazú, pende bendecir, a Santa Cecilia, pende iluminar también con su bendición. Bien, presidente. Gracias. Bien, presidente. Excelente. Qué bueno, ¿eh? O sea que mañana a las 6 en el PC. El 15 de agosto, entre ahí está la primera y dirección. segunda, nuestro local, la casa de todos los músicos del Paraguay. 15 de agosto. La Asociación de Músicos del Paraguay. Y segunda. Sí. Vamos primera y segunda, sí. Vamos a hacer un desayuno entre todos los compañeros, así que invitamos a todos los músicos que se acerquen 15 de agosto entre primera y segunda. Vamos a desayunar todos juntos, vamos a debatir un poquito ahí y de ahí nos vamos, atención compañeros, vamos a pie hasta el Parlamento Nacional, donde esa cámara bicameral, realmente nuestra casa, la casa del pueblo paraguayo, vamos a estar todos juntos los músicos, más de 50 delegaciones de todo el país, para debatir y exigir nuestros derechos
constitucionales en la República del Paraguay. Así como en otras tierras, acá también. Es un nuevo gobierno, es una nueva luz y los músicos son parte integrante y responsable en la gran cultura del pueblo paraguayo. Así que los esperamos a todos en el Congreso Nacional, nuestra casa, la Casa del Pueblo. Muy bien. Excelente. Gracias, ya está. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias por la presencia de usted. Quiero que se queden, vamos a escuchar una música. Señor Lalo, creo que antes fin de mes el Festival del Chaqueño Palavicino allá en Santa Victoria. Sí, en el Chaco, donde está la frontera con Bolivia. Sí, conozco. Yo estuve en 3 festivales del Chaqueño. Cuando lo veas, dale un gran abrazo al amigo. Y bueno, si estuviste decirle por que hasta Salto, hoy día tengo el sombrero que me regaló. Ajá, bueno, vámonos. Sí. Y para nosotros es un placer también estar apoyando a los músicos. Yo soy paraguayo, pero hace casi 50 años que estoy fuera del país, pero siempre estamos llevando delegaciones a Salta, así que venimos a apoyar exclusivamente a todos los músicos. Acá los músicos salteños son más paraguayos que yo, así que cantan hasta en guaraní, cantan así. Qué maravilla. Bueno, gracias. Señora directora, ¿podemos dedicarle algo a nuestros invitados de hoy? Después de esta hermosa visita que sale a todo bien, mañana a las 6, señores, en nuestra casa. 15 de agosto, entre primera y segunda, a las 6, cocido con mate, opey, ya baje hasta. Suerte bajada, ya. Ojo, hasta el Congreso. 7 cuadras. Uy, Gresa, me damos punto muerto, ya jamás. Juan Cancio, rectificar, presidente. Sí. Cocido, te va a invitar, dice que 200 empanadas y más
200 docenas para todos los músicos, porque echa pio cocido. No, está bien eso, está bien. 200 empaladas. Sí, pero eso se va a poner adelante, solo y todo puñata, güey. Oiga, Después de este bailongo y esta visita, señores, volvemos en un momento. No espera. Red Guaraní, el canal de la familia, con mi plancheta en la mano. Muy bien. Le presento al señor Marcos Brizuela. quiero contarles una vez más que si hay un plumífero volador que sabe de ahorro, Vuela. esa es la paloma mensajera de Tigo. Porque no solo ahorras horas de vuelo enviando los mensajes desde tu celular, sino que también ahorras con los paquetigos. Sí, señores. La paloma mensajera de Tigo, marca asterisco 222 numeral +, elegí el paquetigo de mensaje y ahorra hasta 90%. Así que ya sabes, si todavía no aprendiste a volar, por lo menos hoy aprendiste cómo ahorrar. Elegí el paquetigo y sonreí, tenés Tigo, la paloma mensajera de Tigo. Andego y potamos de la paloma. De pico a ver, paloma No, mensajera. es simpático, no va a Pero paloma. paloma mensajera de Tigo, oye enamorada pájaro campana de pillande, vea. No te cuál. Sí, chemo, oye enamorada la de paloma. Y pájaro campana. Digo, hay importadores y feria permanente de vehículos, el Cóndor de los Andes, Ahí cuá. Juan Carlos Ayala, hoy de Buenos Aires. Maravilla. Sí, con 25 años de experiencia en importación de vehículos del Japón. Ventaja me tengo, precio, calidad, seguridad, EREA. 36 meses. 36 meses. Hoy hay unidad con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. EREA marca de Ponavea. El Cóndor de los Andes. Financiación por 36 meses, señores. Increíble. Acceso Sur, casi Usher Río. Su teléfono el 500-333. Importador y feria permanente de vehículos, el Cóndor de los Andes. Continuamos con nuestra peña. Está bien mi planchueta. Vaya, Sí. ¿verdad? Planchueta. ¿Eh? Plancheta. La plancheta. Y Sí, si- bueno, pues ya. Señor presidente. Nyemba supe maiko Seleje oye ya quiere Apevare a pensar Maro que llevo se cambana Tajamo muripora A nivero torbabe Sin de ti va se clavel Da ei se vaera A Jesús a Copeje otro y te mandé que al pete usa acá me neñe maguare eres vos año acá que me amabas locamente hace una inocente arobia mi neñe. Esa vida presurosa y catú de castigada. Ahí por ahí se hay cual, porque sos la caprichosa. Que tu vida, niña hermosa, te salve o va. Por ahí te venguará, ya opa más de huir. Ahí por ante talle y de la venta voy a sacar.
Mauricio, ¿qué va a tocar ahora? Ahora veremos el tema Isla Sacán. ¿Hace cuánto que nosotros estuvimos en el Festival Día de la Madre, fue, verdad? Sí, en el Día de la Madre. Ese día. Parate si vas a estar más y hacer tu movimiento, todo eso, Mauricio. Sí, está bien. Va a estar más, ¿verdad? Eso oye mejorar la llanta de raza, ¿verdad? Impresionante. Y por amor, 10 años de amor. Ese hay que lindo va a ser. bien, buena Mauricio. Si nos pueden esperar por favor un momento, ya volvemos y estamos con ustedes. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Patito, atendé bien lo que te voy a decir. Que tenemos la representación exclusiva de Yamaha, Fender, que son guitarras, y Marshall, amplificadores. También la gran gama de productos de audio profesional. La casa matriz está en Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. Su teléfono es el 441-609 al 10. FAC 449-946. Ahí estamos viendo en pantalla las hermosas guitarras, todas amplificadas, señores. Afinación 1000 por 1000. También tenemos New Holland
Coronel Escurra, 3183, casi Avenida Santa Teresa. El teléfono 672-730. En Villamora, Shopping Mariscal López, planta baja, teléfono 608-507. En San Lorenzo, Shopping, ruta 2, en el kilómetro 2, locales 82 y 83, teléfono 576-841. Cuávese siempre la llave y vino si hall. Jaeta PM. www.musichall.com.pi. Señores, Music Hall, las mejores guitarras. Y de todo, de todo, de todo. Hablando de guitarras, hablando de baterías, hablando de percusión, aquí tenemos a dos grandes maestros de los instrumentos de viento, maestros de la música, y van a hacer un festival. Quiero presentarles al gran amigo, el gran maestro Remigio Pereira y al señor Fernando Brito. Bienvenidos, y quiero que cuenten la maravillosa presentación y el trabajo inmenso que están haciendo, profesor Remigio. La cultura de nuestro país. Pero qué maravilla. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por darnos este espacio. Venimos a hacer una invitación del tercer festival del FADA, que es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, el Seminario Internacional de Música, donde está la licenciatura en música. Y es una institución que se creó hace ya 5 años. Y bueno, hoy está creciendo mucho, y como decía, este ya es el tercer festival que se está haciendo, y tenemos muchísimos músicos internacionales invitados. Y es importante también, Juan Carlos, mencionarte un poco que también se creó este año la carrera en música popular, la licenciatura en música popular en la Universidad Nacional. Y música popular no solamente se refiere a rock ni a jazz, sino que también va a estar dentro del contexto de la enseñanza la música popular latinoamericana, en especial la música popular nuestra, ¿verdad? Estaba viendo que muchos compañeros músicos, se están moviendo los compañeros, los artistas, por reclamar derechos. En este caso, nosotros, dentro de lo que cuenta la licenciatura de música popular, también varios aspectos lo que hacen a nuestra música popular, que muchos de ellos hoy día están prácticamente olvidados. Entonces van a ser elementos que van a ir teniéndose en cuenta dentro de la carrera de música popular. Maestro, ¿cuándo comienza este tema de las enseñanzas o la licenciatura de la música popular? La licenciatura de música popular ya se está haciendo, ahora va en agosto, ya va a empezar el primer semestre. Hay prácticamente casi 100 alumnos que van a empezar a estudiar. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a salir un poco del contexto de lo que es el festival que van a hacer, pues es muy importante. Sí, el requisito es de tener ya formación musical, ¿verdad? Y se pasa por un cursillo, por un semestre, que es el cursillo de ingreso para la universidad. Una preparatoria. Una preparatoria. Queremos invitar a todos los músicos, a todos los jóvenes que participen de este seminario. Hay importantísimas autoridades internacionales que vienen aquí conmigo. Está el maestro Fernando Britos, él es de Uruguay, es un gran guitarrista uruguayo que también va a estar participando con nosotros. Fernando, a ver si... Bien, maestro. ¿No está saliendo, bro? Perdón, ahora sí. Y bueno, tener la posibilidad de escuchar así de primera mano y compartir en este festival con un número importante de músicos de aquí y músicos de otros países también. Qué bueno, excelente. Va a ser en el edificio de música del campus. ¿Dónde queda, maestro Remigio? Queda en el campus de la universidad, queda a la entrada mismo, entrando por Mariscal López. Ahí a 20 metros ya está un hermoso edificio. El campus universitario. Del 7 al 13 de julio. Del 7 al 13, comienza hoy. ¿Y el horario? Y el horario va a ser de 8 a 19 horas. Entre eso están divididos las clases, masterclass,
ensayos y también los conciertos que van a hacer después de terminar las clases. ¿Pueden ir gente que no sean de músicos? ¿Pueden ir gente para...? Todos, invitamos a todos, especialmente a los jóvenes, invitamos a participar de este seminario. Porque es la curioso con Inmanteana. No, pero justamente... queremos eso, ¿verdad? Inclusive ya se está trabajando sobre un programa de film scoring, de música para hacer películas, todo eso. Es decir, excelente. Invitamos a los jóvenes que se acerquen a este seminario que va a ser muy importante y van a aprender muchas cosas. Muy bien. Excelente, ¿eh? Que tengan mucho éxito. Gracias por la presencia, maestro. Gracias. En nuestro país y ojalá que realmente prenda el tema de la música popular. Porque nosotros los músicos de medio pelo para abajo, Remigio, tenemos que conocer el folclore latinoamericano, así tal cual ellos conocen el nuestro. Sí, es así, ese espacio es lo que queremos darle a la música popular paraguaya. Señora directora, una música a nuestros invitados, por favor. Quería contarles un caso que desde Sudáfrica nos están viendo por internet. Así mismo. Nuestro gran amigo Arturo y Irene están viendo desde allá. Sí. La gente de Barrero también prendidísima por el canal. Está Barrero grande. Así mismo. Vamos a hacer un chamamé. Se luce el maestro Ricardo Gil. Buena, Ricardito. Con este chamamé que lleva como título El Tero. Cuando escucho el chamamé me siento un poco bravo, más todavía si me estoy tomando el trago. ¡Maravilla! Ricardo de Tarobaite, ¿dónde será? Más la gichuela de usted, no me pude el acordeón. Después me dijo, me puedo amar a cama, de usted. Ay, invite, güey. No, que suerte la taipórica. De acordeón, un día me empujáis ya. Está la guitarrita, me está en la calle. Volvemos en un momento. El canal de la familia tiene una peña que se llama Entre Amigos y ahora del señor Marcos Brizuela, mi compadre, va a decir algunas de las apreciaciones. Algunas reflexiones. Algunas no. reflexiones. Quería referir a los ambiuses de Entre Amigos espectacular. Solutecno S.A. Soluciones gastronómicas para acontecimientos sociales, reuniones de trabajo, cursos de capacitación
almuerzos empresariales, coffee break, buffet, organización integral de eventos en general. Organizamos sus almuerzos, cenas de fin de año, colación, despedida, etc. Cualquier consulta a los teléfonos 308-575. Solutecno S.A. ¿Y ahora? El señor Isidro Benítez. Y Kelito Ruiz Díaz, ¿eh? DVD. No, DVD es un Este vamos a sortear. No, hay gente que está escribiendo. Nadie quiere comprar, dice. Quiero mandarle un saludo especial a la familia Morel que nos tuvo. Que en cualquier momento también Juan Cáncer se va. Y dentro de 15 días también se va a Pasión, nuestro gran amigo ahí haciendo su presentación del patio de comida Morel, hermano. Que todos los sábados tenemos lindo show ahí. Y da un espacio para los artistas nacionales. ¿Qué hora es la...? Empieza ¿A la noche, eh? Sí, a la noche. Los sábados. Los sábados, todos los sábados. ¿Dónde queda eso? En Itagua. En Itagua. Ah, ya, en lo de Morel. Los hermanos Morel. Sí. Los de Teto, Emma. Un día diré, joven, Castro tiene que estar gatera. ¿Por qué? ¿Por qué te referías son aficionados al tour nacional? Sí, no, ya sé. Cada uno tiene su interpretación. Morelito anda por ahí en bandera verde. Maravilla. Sí, de varios cuerpos de andar de cualquier lado. Un saludo grande para ustedes. A los hermanos Morel. Voy buscando por el mundo una aventura y un consuelo. Voy implorando los caminos que mi angustia se termine. Voy buscando, voy pidiéndote un poquito ya de alivio. Paraste mi corazón, paraste mi corazón. Voy viviendo del recuerdo de un pasado tan hermoso que fue llena de pasiones en noches maravillosas. Voy buscando, voy pidiéndote un poquito ya de alivio. Paraste mi corazón, paraste mi corazón. Es mi desesperación al saber de tu querer. Ya no quiere más de mí, ni tampoco de mi amor. Siempre tú fuiste indiferente a mi amor. Siempre tú fuiste indiferente a mi amor. Buscando por el mundo una aventura y un consuelo. Voy implorando los caminos que mi angustia se termine. Voy buscando, voy pidiéndote un poquito ya de alivio. Paraste mi corazón, paraste mi corazón. Voy viviendo del recuerdo de un pasado tan hermoso que fue llena de pasiones en noches maravillosas. Voy buscando, voy pidiéndote un poquito ya de alivio. Paraste mi corazón, paraste mi corazón. Es mi desesperación al saber de tu querer. Ya no quiere más de mí, ni tampoco de mi amor. Siempre tú fuiste indiferente a mi amor. Siempre tú fuiste indiferente a mi amor. Isidro, esta letra y música de Luis Alberto del Paraná. De Luis Alberto. Porque la música de Luis Alberto del Paraná, qué lindo que es. Qué hermosa música que hizo este señor. Ha hecho muy bonito. Qué lindo, qué bonito son las músicas. O sea que 40 años de casado tiene un amigo, Ángel Fleitas. Es el chico que le pretende a Arminda Barreto de Fleitas. Hace 40 años que están juntos. Felicidades, esa pareja de Fleitas Barreto. Arminda, y para vos, Ángel, un gran abrazo. También la gente de Alto Paraná, Pulpo y familia.
Pulpo López. Un abrazo grande para vos, cabezón. Me comentaron que siempre están viendo. Saludos a Alfredo, a Fofito, a Chongo, también a Limpia, tu hermano. Un abrazo grande para vos. Javier González Palma, muchas gracias, mi querido sobrino, por enviarme la púa. Opama Shewikuri. Un abrazo para vos. Saludos a tus padres. El chico. Sí, quiero que, Mauricio, dedicáselo esta interpretación tuya a una chaqueña, a la señora Pitita, viuda de Cristaldo, que es la amiga chaqueña que ha servido a toda la gente de Ruta Chaco y General Brugués, en esa zona está ella. Y es el cariño de siempre, porque fue amigo de los Brizuela y de toda esa gente. Ella está de cumpleaños, cumple unos añitos y está hoy festejando con sus familiares. Muchas felicidades, doña Pitita. Juan Cáncer, hablando de cumpleaños. Ayer estuve de cumpleaños, mi suegra cumplió 100 años en Villa Ayes, en mi casa. ¿100 años? Sí, señor. ¿Cómo se llama ella? Filomena, viuda de Filipini. 100 años y está. Entonces 100 años, Filomena, viuda de Filipina. Filipini, sí. Mauricio Martínez y tu querido yerno. Van a dedicarte esta canción también. Bueno, con el permiso, yo también, por favor. Sí. Me olvidé de pero mi sobrina. Un saludo, por favor, para Ale, por favor, Quiñones, que está para la sobrina. Mauricio, adelante. Muy bien. Después ahora le vamos a mandar un saludo grande a toda la gente del Chaco. Estuvimos por Filadelfia, Marco. Después de este corte. Retrograría el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Quiero contarles que si hay un plumífero volador que sabe de ahorro, esa es la paloma mensajera de Tigo. Porque no solo ahorra horas de vuelo enviando los mensajes de su celular, sino que también ahorra con los paquetigos. Sí, señores. La paloma mensajera de Tigo, marca el asterisco 222 numeral más en. Elegí un paquetigo de mensaje y ahorrar hasta el 90%. Que estamos, veas, Así que ya sabes, si todavía no aprendiste a volar, ¿verdad, Marco? ¿Está bien ahí? Sí. Por lo menos hoy aprendiste cómo ahorrar. Elegí un paquetigo y sonreí. ¿Tenés Tigo? ¿Y qué más tenés? Y destacamos que el barrio cerrado más importante del Cono Sur y gran parte del mundo se encuentra en Paraguay. Se llama Raquiura Country. Mi querido compadre, quiero reiterar siempre porque la seguridad existente, que es un problema de repente en el país, ahí no existe. 26 cámaras de seguridad para la inseguridad. 26.
y las calles pavimentadas totalmente, aparte de la instalación eléctrica subterránea completa. Racura es una maravilla. Drenajes fluviales, Erea, compañero. Más informes de Racura Country, 021-645-021. www.racura.com.py. Racura, el barrio cerrado más importante del Cono Sur y gran parte del mundo. O BBTV ahí. Se hace un festival de artistas unidos por la solidaridad. Acá le tenemos a nuestro gran amigo, a Leo Pacheco Sánchez. ¿Después cuánto tiempo, Leo? Sentate nomás. Después de mucho tiempo, no puedo contar los años, más guarema. Antes de agradecerle a ustedes por este espacio que me dan, quiero agradecer la mano tendida de nuestros colegas que han encabezado por los Ojedas, no sé si puedo decir los artistas. Claro que sí. Van a estar el 14 de julio de este domingo en 8 en el Centro Sanjuanino. Van a estar los Ojeda, los Alfonso, Oscar Pérez, la Alegre Fórmula Nueva, Americanta, los Maxi, Nino Fred, el Showman, Dilsa y Tony, dúo José y Esteban, y la participación especial de Hugo Javier con Ataque. Y quiero invitar a todo el mundo para que pasen escuchando buena música ahí, y de paso agradezco la colaboración de toda la gente que me llama, me están apoyando. El corazoncito nunca avisa cuando quiere fallar, cuando falla, entonces tuve una mala experiencia, tengo que hacerme una pequeña intervención, entonces esa es la razón que los muchachos me hacen. Todos los amigos están contigo. Están todos conmigo. Y eso porque por siempre te portaste bien, Leo. Siempre fuiste un buen tipo y siempre fuiste un buen amigo. Muchas gracias, Así es, Juan Casio, muchas gracias. Y aquí a Marco también le agradezco infinitamente. El domingo 14 de julio, entonces. Centro Sanjuanino Misionero. Qué grupón espectacular. Y quiero anotar de que los artistas y los comunicadores son mis invitados. Excelente. Gracias. Excelente. Señor presidente, ¿qué va a cantar, Isidro? Quiero cantar una canción, Causa Ñeña. La mayoría se me pide Cristiano Lleve Pandé, pero... Sí, Cristiano. Qué lindo, ¿y vos no cantás, mamá, de Moivila, tú? No, y la hora ahora sí, Cristiano. Bueno. Tajarei umika ulute Tayahei sherekobere Manapiko ipotabe Neñaña wishendibe Aisha shembopa de seba Dererovia y wija eva Ejeyata aye perde Cristiano Llepe Pandé, Eyuba tu mundo pipe, Reme aquí boteza y petape mi se guataca. De Piapa se cambiaba otro idea, se pensaba cuenta y quiere, ay me voce señora. Se campa a ella debe a cuevo se a guarajere y quebo a cabo utumbu da hipota de imayasu ata indu masai se arito vente to se pirari ubutu
cangasi Rima sa pensare a giuve monetate Rime marime se a venere via i jundiene año Saca tantajano la muerte en cada momento En vez de con sufrimiento Omboyice el corazón En vez de con sufrimiento Omboyice el corazón ¡Fuera Isidro! Bueno, entonces, señores, Leo, el 14... El 14 de julio, domingo. Domingo, Centro Sanjuanino. Les espero a todos mis amigos y a toda la gente que quieran escuchar buena música. Éxito, te vas a con los mejores grupos. Si yo tuviera que pagar este espectáculo, no podría. No. Tendría que trabajar toda mi vida. Y a lo menos si le llevas a los Alfonso y Antonio, tenés que darle de comer, peor. Volvemos en un momento. Muchas gracias. Café ya entre amigos, señores. Gracias por recibirnos en sus hogares. Marco, ¿vos tenés algún premio para alguien? Tengo la faja Pangao. Muchachos, en esta época hay que utilizar porque el tejido que de repente nos da unos kilogramos de más. Entonces, Dismar Salud y Cultura, la faja Pangao. Creo que hay dos candidatos. El bajista de Itaguay y el acordeonista de Pasión Musical son los candidatos. Sí, Ricardo. Considero que sí, vamos a hacer una... Sí. Dismar Salud y Cultura, señores. Muy bien. Ahora te toca a vos. ¿Qué va a tocar, papito? El tema Chini. Excelente. Buena, Mauricio. Hablando del Chaco, quiero darle un gran abrazo a la gente de Irala Fernández, ahí del Radio Paipucú, Víctor Hugo, un abrazo para vos. También a TV Chaco, Juan Carlos Martínez, un abrazo a TV Chaco. Está grabando prácticamente todo el Chaco. Espectacular. Sí. Ahí a la señorita Carvajal, un abrazo. Vos sabés que se hace un festival el 18 y el 20 de octubre, estoy hablando con Juan Carlos, en el distrito, en la línea 32,
casi sobre el Pilcomayo, Marcos. O sea, es un festival folclórico. Cerca de la distrito, Chacuna, ¿eh? claro, 22. distrito de Mariscal Estigarribia. A 180 kilómetros de Neuland está. Sí, señor. Se va a hacer un festival ahí. Sí, señor. Organizan y se va a hacer en el local de doña Nirma Servín. Tiene un tinglado social ella. Espectacular. Estamos invitados. Vamos a ver si no podemos ir. Sí, señor. Va a ser el 18 al 20 de octubre. Un abrazo grande a toda la gente de Filadelfia. A 5 Menó. A mi gran amigo, a mis grandes amigos Enrique Rasflahastenito le apellido Cuera. Al pastor Braham Bergen, a la señora Elvira Levy, a Arder Falk y a Hernán Falk, un abrazo grande y le agradezco muchísimo por habernos recibido, por su amistad y por haber compartido con ustedes el escenario. Un abrazo grande, Filadelfia, en pleno. Qué maravilla. Armandito Lozada, un abrazo para vos, Armando, hermano, felicidades, gracias por el presente. Termina nuestro programa. Le agradezco infinitamente a todos ustedes, a Dios en primer lugar, por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, con mis compañeros que están trabajando. Hay más de 40 personas que están trabajando para que nosotros salgamos al aire. A nuestros colegas, muchísimas gracias por la presencia, por el tiempo. Marcos, un domingo más. Un domingo, compañero, pasión musical. Gracias, Mauricio, Isidro, Kelito, compañeros. Espectacular el maestro. Gracias. Nos despedimos. Muchas gracias. Con ustedes, Muchas gracias por ya, el pues espacio. mírame, bailable. Ya está, ya. Un saludo para mi hija Palmira que me está viendo y mi señora Norm. Bien hecho. Déjame ser muchacho. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito, el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Por ser vagabundo y mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor.
Cuando la tarde languidece, renace la sombra en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir, dice, cuando la tarde languidece, renace la sombra en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir una pena de amor, una tristeza lleva el sapo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renace la sombra en la que tú los cafetales vuelven a sentir una triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir una más. Cuando la tarde languidece, renace la sombra en la que tú los cafetales vuelven a sentir una triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir, en el letargo de la noche parece decir una más. En el letargo de la noche parece decir. Gracias. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.